Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Poderoso de Israel, en cuya presencia estamos, somos y vivimos mediante la obra de Jesús. Gracias, Señor, por traernos a tu presencia. Allí hay sanidad para nuestros males, allí hay paz para el corazón afligido. En tu presencia encontramos libertad y liberación. En tu presencia fluyen los ríos de agua viva. En tu presencia hay revelación y conocimiento. Oh Padre, en esta noche tenemos hambre y sed espiritual. Siéntanos en tu mesa. Danos de tu grosura. Muéstranos tus caminos, Señor. Escudriñanos a la luz de tu palabra. Métenos en ti más y más, Señor. Oh Padre, lo pedimos, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Todo lo creado que está, número 1, en el cielo se refiere a los seres celestiales: ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Todo lo creado que está sobre la tierra se refiere a la humanidad. Todo lo creado que está debajo de la tierra se refiere a los muertos sin Cristo y a los ángeles caídos bajo condenación eterna. Todo lo creado que está en el mar hace referencia a los peces y a todo el reino animal. Todo ello, ¿qué cosa? Dice que alaben al que está sentado en el trono y al Cordero. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y continúan. Si el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, entonces no es un mensaje acerca de Jesucristo, sino que el centro del Apocalipsis es Jesucristo mismo, su gloria, su carácter, su poder, su majestad y su señorío sempiterno. La alabanza en Apocalipsis 5:13 es al que está sentado en el trono y al Cordero, Jesucristo. La referencia reiterada de Jesús como el Corderito de Dios, tanto en Apocalipsis 4 como en Apocalipsis 5, hace alusión a uno de los desconocidos atributos de Dios, el Padre, que nunca o casi nunca se mencionan en los tratados de teología, casi nunca se escuchan predicar. ¿Cuál es la humildad de Dios? ¿Ha escuchado usted alguna vez algún mensaje sobre la humildad de Dios? ¿Alguna vez o casi ninguna vez se escucha que Dios es humilde? ¿Por qué? Porque en nuestra mente natural no quepa la existencia de un rey humilde. Siempre pensamos que un rey es
tirano, avaro, ególatra, autoritario, malo, injusto, impositivo, fuerte y conquistador. De lo contrario, sus enemigos se burlarían de él. Ahora, es verdad que Dios es fuerte y conquistador, pero no es malo, no es avaro, no tiene delirios de grandeza. Ahora, ¿dónde vemos la humildad de Dios en la Biblia? La humildad de Dios lo vemos en dos dimensiones en las Sagradas Escrituras. Número uno, en la vida del Cordero y en la gracia de Dios. En la vida del Cordero, Juan capítulo 14, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ver y oír a Jesús es conocer lo que hay en el corazón del Padre. Ver y oír a Jesús es conocer cómo es el Padre. ¿Correcto? Juan 13, 1 al 5 es el otro pasaje donde nosotros vamos a ver la humildad del Cordero, que es el reflejo de la humildad del Dios, el Padre. Juan 13, 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Versículos 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué nos está diciendo en este pasaje el evangelista Juan? El Maestro y el Señor, el Dios, les dio una lección de humildad a sus discípulos para toda la vida. ¿Correcto? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, el apóstol Pablo también escribe a los creyentes en Filipos y les llama a la humildad, utilizando el ejemplo de Jesús, dejando su trono, su corona, su reino, vino a nacer como un niño, no en una cuna de oro, sino en un pesebre, en una pequeña cabaña, en Belén, en una familia de condición humilde. ¿Correcto? Lo segundo en lo cual nosotros vemos la humildad de Dios, lo encontramos en la gracia del Padre. La gracia de Dios por lo menos tiene 5 características. La gracia de Dios, de acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó por llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. ¿De qué está hablando? Antes de los siglos, antes de que
los cielos y la tierra fuesen hechos por el Señor, ya estaba en el propósito eterno. ¿Qué cosa? La gracia de Dios. Por eso que la gracia de Dios es eterna. Y aunque pasen los cielos y la tierra, la gracia de Dios continuará siendo. A su nombre, apláudele al Señor. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos da la segunda característica de la gracia de Dios. Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La segunda característica de la gracia de Dios es que es gratuita. Romanos 11:6 reafirma eso cuando dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Está hablando de qué? De la salvación, del perdón de pecados. No lo obtenemos por cumplir leyes o mandamientos, sino porque es por la gracia de Dios. ¿Correcto? La gracia de Dios es gratuita. Y eso es lo que muchos en este tiempo y en esta generación no aceptan. Sobre todo aquellos que tienen empresa o tienen dinero, acostumbrados a comprarlo todo. Compran la justicia, compran puestos políticos, compran cargos de autoridades. Pueden comprar a la justicia humana, pero el perdón de pecados y la salvación es gratuita, no se compra. No hay dinero que pueda comprar la salvación. La tercera característica de la gracia de Dios la encontramos en Juan capítulo 1, versículo 17, donde dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice allí? Lo que Pablo escribe en 1 de Timoteo 2:5. ¿Qué cosa dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La gracia de Dios viene por medio de Jesucristo. La Biblia es clara y contundente en afirmar que hay un solo intermediario entre Dios y la humanidad. No es el Papa Francisco, no es María, no es la Rosa de Guadalupe, nada de eso. Es Jesucristo hombre. A su nombre, bendito sea su nombre. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 nos indica la cuarta característica de la gracia de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios. ¿De qué está hablando? Cristo lo tenía todo. Reino, poder, gloria, alabanza, adoración. Lo tenía todo. Él no necesitaba hacer algo, ni comprar algo para hacer más de lo que ya era. Pero dice, por gracia, siendo rico, teniéndolo todo, Él lo dejó todo. ¿Para qué? Para venir como un niño pobre en Belén, de una familia pobre, siendo carpintero, en obediencia al Padre Eterno, puede llegar a la cruz a redimir a toda la humanidad. ¿Correcto? Es la gracia que nos vino por medio de ¿quién? De Jesucristo.
No hay otro medio. No son penitencias. No es dinero. Es por medio de Jesucristo. La gracia de Dios no es barata. El que usted y yo podamos recibir la gracia de Dios por fe, que es la quinta característica de la gracia de Dios, no significa que la gracia de Dios es barata. A Cristo le costó todo, todo, no solamente su gloria, su reino y su poder, le costó la propia vida. Y eso es algo que tenemos que aprender a valorar, algo que tenemos que aprender a valorar. Y Pablo dice a los Corintios, no desechéis la gracia de Dios. Y ese pone como ejemplo, la gracia de Dios no ha sido en vano en mí. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero él dice bien claro, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es humildad, pero también una verdad, que la gracia de Dios actúa en todo aquel que se dispone a obedecer la voluntad de Dios. La quinta característica de la gracia de Dios es que se recibe por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de todos los que le buscan. La gracia de Dios hasta un niño lo puede alcanzar. Un niño que no tiene nada que darle a Dios, solamente su corazoncito tierno. Un niño pobre que no tiene que llevar nada a Dios, puede entregarle su vida tierna por fe. En conclusión, vemos que el Dios que servimos es un Dios humilde. Aunque muchos no lo crean y otros tampoco lo quieran, porque ellos prefieren un Dios, ¿qué cosa? Comerciante, un Dios vendedor, un Dios exitoso según sus criterios humanos. Pero la Biblia enseña que el Dios que servimos es un Dios humilde. Está en su trono, en su reino, pero es humilde. ¿Qué hacer como iglesia? Número uno, la iglesia debe reinar con Cristo en lugares celestiales. Lo dice Pablo a los Efesios. Número dos, la iglesia debe ejercitar su real sacerdocio, ministrando a Dios en espíritu y en verdad. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Tercer lugar, la iglesia debe ser humilde como su creador y como el Cordero de Dios, su Redentor. Por tanto, debemos decir no al yo, no al orgullo, no a la prepotencia, no a la autoestima, sí a la cruz, sí a la humildad, sí a la cristoestima. ¿Qué es la cristoestima? Para muchos que todavía no lo definen, sobre todo los psicólogos y los psiquiatras, que eso nunca le enseñan en la facultad de medicina. Si la autoestima es la apreciación de uno mismo en función de lo que los demás nos consideran, si la autoestima es la autovaloración, cristoestima es la identidad, la valoración que un hijo de Dios tiene en función a lo que Cristo hizo en la cruz. A su nombre, gloria. Somos lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Y en Él tenemos, ¿qué cosa? Adopción. Y somos hijos de un Dios eterno. En la cruz Cristo tiene para nosotros herencia. Y como hijos de Dios tenemos herencia. En la cruz Cristo logró el perdón de nuestros pecados. Nadie ni nada nos puede acusar, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cristo es la identidad mediante el cual, lleno del Espíritu Santo, no hay diablo, no hay brujería, ni hechicería que pueda tocar nuestras vidas, ni nuestros bienes, ni nuestra salud.
ni nuestra casa, ni nuestra generación. ¿Por qué? Porque no es una valoración humana, es una valoración espiritual. Y los demonios y los seres del infierno reconocen lo que dice la Biblia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Eso es Cristo estima. Y eso no se aprende ni se consigue con una terapia psicológica ni con una psicoterapia. Eso nos la da Cristo en la cruz. El creyente como humilde depende totalmente de Dios y para todo. A eso Dios nos quiere llevar. A eso Dios nos va a llevar. Y si tiene que hacernos pasar por un desierto espiritual, Dios lo va a hacer. Y si tiene que quebrantarte y quebrantarme a mí en nuestra salud o en nuestra economía, lo va a tener que hacer. Porque Él está diciendo: yo no comparto mi reino, ni mi trono, ni mi corona con otros dioses en este mundo. Si en tu corazón la televisión, si en tu corazón el internet, si en tu corazón tus estudios universitarios o profesionales ocupan algún lugar que Cristo debe tener, escucha bien lo que te digo, eso el Señor tiene que sacarlo de tu corazón. Porque Él quiere ser el Rey y el Señor de toda tu vida. No lo comparte con nada ni con nadie. Te repito, te va a llevar a ti, me va a llevar a mí al quebrantamiento o al desierto o a la disciplina. ¿Para qué? Para que aprendamos a qué, de una vez por todas, a depender 100% totalmente de Él. Dios va a hacer en esta casa, para las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, a través de tu vida, es que el Señor nos está preparando para eso. Porque tú y yo, en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad, no somos capaces de sanar a nadie. Porque tú y yo, en nuestra humanidad, con grados y títulos y con dinero y tantas cosas terrenales, no somos capaces de echar fuera un demonio. Pero para lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros en esta generación, entonces Él dice: tienes que aprender a depender de mí al 100%. Yo soy el que sana, yo soy el que liberta. A mí los demonios me tiemblan. Dios quiere más a mí, dice el Señor. ¡Aleluya! Esa es la humildad que el Señor quiere en su iglesia. Eso es lo que Mateo capítulo 5, versículo 3 registra. Bendito los pobres en espíritu. Jesús dando sus enseñanzas en el sermón de la montaña, una de las leyes del reino que las vamos a ver más adelante. Bendito, o como algunas versiones tienen, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué era un pobre en espíritu? ¿A qué se refería Jesús como pobre en espíritu? Pobre aquí es el paupérrimo, es el miserable, es el que no posee tierra, es el que no tiene bienes materiales, es el judío que está desamparado, es la viuda, el huérfano, es el que no tiene casa, es el que absolutamente no tiene nada ni para comer. Y como tiene que ofrecer algo a Dios, su vida la ofrece en sacrificio vivo, porque es lo único que tiene para ofrecer a Dios. Ese es el pobre en espíritu. No es soberbio, no es el que pretende, bueno, ya tengo aquí, ya he cumplido mis sueños en esta tierra, entonces voy a proyectarme a la eternidad. Así no es. El pobre en espíritu es el al que teniendo bienes en esta tierra. El pobre en espíritu es al que teniendo muchos en esta tierra títulos, dinero o posesiones materiales.
reconoce su miseria y su necesidad espiritual delante de Dios y puede decir como el rey David: prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. ¿Qué me importa el reino? ¿Qué me importa la política? ¿Qué me importa el poder terrenal? Yo quiero tu casa porque tu casa es tu presencia. El pobre en espíritu tiene hambre y sed de Dios. Se desespera, busca. Como dice el salmista David en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué desesperación, porque en tiempo de sequía, los siervos, que son animales salvajes en Medio Oriente, en su idioma, en su lenguaje, braman, y algunos dirían que lloran, porque el agua para ese animal, ¿qué cosa es? No solamente saciar la sed, es vida. Sin agua no hay plantas, no hay pasto. Sin agua no hay vida. Y así como ese siervo brama por las corrientes de las aguas en tiempo de sequía, David dice: así mi alma se desespera por ti. Ese es el humilde. Ese es el que depende de Dios para todo y en todo. En cuarto lugar, ¿qué debemos de hacer? Valore la gracia de Dios en su verdadera dimensión. ¿Cuánto vale la gracia de Dios para nosotros? Cristo lo dio todo. Y Él le va a demandar todo eso también. Esto no es muy popular y no se enseña. ¿Qué es lo que es más común que se enseñe? Cuando tengas tiempo, cuando te sobre dinero, cuando te tengas ganas, busca a Dios, sirve a Dios. Dios es lo último en tu vida. Se equivocaron, así no es. Dios dice: yo soy el primero y el único. Las demás cosas son añadidura. Aún tu esposa, aún tus hijos vienen después de mí, dice el Señor. Está escrito: el que ama más padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana que a mí, no es digno de mí. El amor a Dios es exclusivista. El amor a Dios es primigenio. El amor de Dios es incomparable. Y Él nos lo demanda a nosotros. La gracia de Dios no puede ser en vano. La gracia de Dios tiene que llevar fruto y abundante fruto en la vida de usted. Les recuerdo el caso de un alcalde en los Estados Unidos. En una oportunidad donó $20,000 a un centro de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos. La periodista le entrevistó y le dijo: señor alcalde, ¿no cree usted que es mucho dinero para un centro de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos? ¿No cree que ese dinero se debe destinar a otras cosas más productivas? De cada 30 o 20 de drogadictos, solamente uno se regenera y los demás nunca se regeneran. ¿Para qué tanto dinero? Y el alcalde muy sabiamente le contestó: yo aún daría $1 millón si fuera posible, para que un drogadicto, uno solo, se regenere o se rehabilite. ¿Por qué? Si ese único drogadicto fuera mi hijo. ¿Entiende? Un padre podría dar $1 millón para que su hijo alcohólico o drogadicto pueda rehabilitarse. Déjame decirte que tu vida para Dios vale más de $1 millón. Tú no vales, yo no valgo $1 millón para Dios, valemos mucho más. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo derramada. Eso no tiene un precio, eso no es $1 millón. Eso no tiene un valor humano, es incalculable. ¿Correcto? Seamos humildes. Una iglesia humilde es la que va a entrar
en el trono de Dios a reinar conmigo. En una oportunidad, disculpe que le pongan casos reales o personales. En una oportunidad, en una de las misiones que estuvimos en una provincia en Ayacucho, algunos de los jóvenes que están presentes pueden dar testimonio de eso. Habíamos caminado toda la noche. Llegamos cansados, exhaustos, a ese lugar de misión. Teníamos que ministrar 3 días a un seminario de pastores. Recuerdo cuando estaba predicando la palabra, no pude terminar de predicar porque el Espíritu Santo literalmente cayó, así como en el libro de Hechos se registra, cuando Pedro estaba predicando. ¿Dónde? En la casa de Cornelio. ¿Y qué dice que ocurrió? El Espíritu Santo cayó, ¿cierto? Lo mismo nos ocurrió a nosotros. Estaba predicando y en medio del mensaje no terminé porque ya el Espíritu Santo cayó sobre los pastores, sobre los líderes, sobre las iglesias ahí reunidas en ese seminario pastoral. Ya que vamos a llamar adelante si ya la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo. Detuve la prédica. El que ahora es el pastor Santos todavía no lo era, pero con su teclado comenzó a ministrar. Hermano, la gloria de Dios fue tremenda, los dones del Espíritu se manifestaron. El asunto es que ante tanta gloria me arrodillé en el altar y Dios fue claro cuando habló y dijo: yo los uso a ustedes, pero la gloria es mía. Yo no comparto mi gloria con nadie. Aplaude al Señor. Hace un tiempo atrás, mi persona y el pastor Carlos estábamos reunidos viendo algunos asuntos del ministerio. Estaba su esposa, casi junto a nosotros. Ella estaba cerca, estaba pidiendo algunas cosas y recuerdo que nos pusimos a orar. Cuando comenzamos a orar, el Espíritu Santo cayó y comencé a hablar en lenguas. Y vinieron la interpretación de lenguas. Y en esa interpretación de lenguas el Señor dijo, entre otras cosas, dijo lo siguiente: sean humildes, nunca dejen de ser humildes. Aunque yo los use aquí o en las naciones, nunca dejen de ser humildes. Porque muchos, no pocos, muchos de mis siervos, quienes aún predican en grandes coliseos y llenan estadios con multitudes de personas, mi gracia ya no está con ellos. Yo no estoy allí porque sean a su relación. Nunca dejen de ser humildes. Hermano, Dios conoce nuestra naturaleza. Sabe que somos carne. Si hasta el mismo apóstol Pablo, Dios tuvo que enviarle un mensajero de Satanás para que lo pueda bofetear. Y Pablo lo dice bien claro: para que la grandeza de las revelaciones de Dios no resalte, el Padre me envió un mensajero de Satanás para que pueda bofetearme. Y ojo, esa bofeteada no fue de un ratito ni de un día, fue hasta el día en el cual Pablo tuvo que partir a la eternidad. ¿Entiende? Dios conoce nuestra naturaleza humana. Él sabe que cuando nos comience a usar en forma grande y fuerte, nuestra naturaleza humana tiende a la soberbia, tiende a la presunción. Y es por eso que tenemos que pedirle a Dios que quebrántame. Señor, disciplíname. Señor, si tienes que hacerlo, llévame al desierto para no olvidarme que tú lo eres todo y no nosotros. Dios que servimos es un Dios humilde.
El Cordero es humilde y quiere una iglesia humilde, porque hay muchas soberbias en el ministerio, muchas soberbias en los ministerios de alabanza, muchas soberbias en las denominaciones, que soy más santa que tú, que soy más espiritual que tú, que soy más grande que tú, que soy mejor que tú, que canto más bonito, que toco más bonito que tú. Eso Dios abomina. Eso es pestilencia, nauseabundo delante de los ojos de Dios. Aquel que está sentado en el trono es humilde. El Cordero es humilde. El Espíritu Santo es humilde. Y la iglesia va a ser soberbia. No puede ser. Será una iglesia desnaturalizada. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia de la cruz, es una iglesia humilde. Amén. Aplaude a la Señora y ponte de pie. Padre bueno, en cuya presencia estamos. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y gloria y honra y honor. Porque eres digno. Eres digno. Tus palabras precisas, concisas y macizas, grábalas en nuestro corazón. Jamás olvidarlas, Señor. Al contrario, ponerlas por obra. Perdona toda soberbia y presunción de nuestras vidas. Como pastores, como ministros, perdona toda presunción o soberbia, como esposos o como padres de familia. Perdona toda presunción o soberbia, como ministros de la palabra. Señor, enséñanos a ser humildes. No lo soy, no lo somos, pero tú puedes enseñarnos a ser humildes. Jesús lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No es fácil ser humilde en una sociedad altamente competitiva. No es fácil ser humilde en una sociedad corrupta y degenerada. No es fácil ser humilde en medio de una generación materialista. Señor, ayúdanos a ser humildes como tú lo eres, porque tú eres humilde. Y la humildad tuya no significa incompetencia, y la humildad tuya no significa debilidad, no. En tu fortaleza y en tu poder, tu carácter de humildad es hermosura, es belleza. Gracias por tu humildad, oh Dios, porque si no fueras humilde, no hubieses enviado a Jesús en la cruz. Si no fueses humilde, tu gracia no nos hubiese alcanzado a nosotros. Estaríamos perdidos. Enséñanos, Señor, a vivir en humildad como cuerpo de Cristo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. ¡Gloria a Dios! A su nombre. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios.